Mis queridos amigos, estamos muy felices de poder iniciar un nuevo capítulo de Comunidad en Estudio. Estamos felices también de estar aquí con el Pastor Jafet nuevamente. ¿Tú cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Me siento contento, listo para compartir esta segunda parte de la lección de esta semana y estoy seguro que también será de bendición para tu vida. Efectivamente es una segunda parte, ¿no? Hoy vamos a estudiar acerca de la misión en favor de los no alcanzados. Recuerden que estamos estudiando lo que es la guía de estudio de la Biblia, que está hablando de mi misión, tu misión, de la misión que Dios nos ha invitado a poder cumplir. Así que puedes bajar la aplicación. La aplicación es lo más cómodo, ¿no? La aplicación Escuela Sabática, tú la buscas ahí en el App Store, Play Store, y la puedes encontrar y poder también seguir los estudios semanales. Hoy vamos a hacer este repaso. La semana pasada estuvimos hablando de misión en favor de los no alcanzados. Así es. Y nuestro ejemplo ahí, que pudimos sacar varias lecciones, fue Pablo, ¿no? Cómo él se acercaba a personas que no tenían su misma creencia, personas que no tenían todo el bagaje contextual que tenían los israelitas, ¿no? Y cómo él pudo con valentía usar distintas maneras de poder llegar a esos corazones. Así es. Pero hoy, en esta segunda parte de la misión en favor de los no alcanzados, vamos a estudiar, y nuestro ejemplo va a ser, yo creo, un ejemplo más elevado que Pablo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta semana, Jafet? Queremos ver a Jesús alcanzando especialmente aquellos que parecían más difíciles de alcanzar, denominadamente los paganos o gentiles, así se llamaban en aquel momento, y cómo Jesús mostró amor y compasión para con estas personas y cómo buscó alcanzarlos. De hecho, hoy en día estamos hablando de que el 55% de la población mundial vive en las grandes ciudades. Así es. Y se estima que aproximadamente para el 2050 vamos a tener un 68% de las personas movilizándose a las grandes ciudades. ¿Qué significa esto? Que esto es una gran oportunidad misionera. Las grandes ciudades son un lugar, sí, de influencia, tal vez pudiéramos decir de perdición o de controversia, pero también es una oportunidad de gracia. La Biblia nos enseña que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No sé si tú has ido, Jafet, has conocido quizás grandes ciudades. Yo sé que ya vives hace un tiempo aquí en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ir a Nueva York un par de veces. Grandísimo. Grandísimo, una de las grandes ciudades de la actualidad, ¿no? Y me llamaba mucho la atención caminar por la avenida principal, ¿no? El Times Square, ¿no? Claro. Y cómo entre pantallas, ¿no? De distintas publicidades y la gente, y tú encuentras un montón de gente diferente, ¿no? Incluso gente que tú ves que está con necesidades espirituales o está en otro ambiente, con otras metas en la vida. Y tú te sientes pequeño, ¿no? En esas grandes ciudades, ¿no? Y cómo poder alcanzar a toda esta gente, cómo poder alcanzar esta sociedad, porque las grandes ciudades siento yo que son como un ejemplo de la sociedad actual. La semana pasada hablábamos un poquito de eso, cómo llegar y comprender la sociedad en la cual hoy vivimos, las nuevas generaciones, ¿no? Y poder realmente llegar con el mensaje allí. Y yo creo que Jesús nos da un ejemplo claro en esto, ¿sí? Uno de los misioneros, me gusta hacer referencia de él, que es William Carey o Guillermo Carey, que fue el misionero, el padre de las misiones modernas. En su sermón de apertura a la comisión misionera, él escribió una frase que se ha vuelto muy famosa hasta el día de hoy, es: intenta grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de Dios. Y yo creo que el llamado a ir a las grandes ciudades es ese llamado para intentar algo grande para Dios. Así es. Y esperar cosas grandes de Él. Porque si Dios nos llama, también nos va a respaldar en este deseo de alcanzar a las personas que tienen un trasfondo no cristiano. No han conocido nunca de Dios, nunca han ido a una iglesia, y lo más probable, tal vez ni siquiera sientan la necesidad de buscar a Dios, pero tienen un vacío que solamente Dios puede llenar. Así es verdad. Y ¿sabes qué? Yo creo que en la historia de Jesús podemos encontrar este principio de ir, ¿no? Y de hecho quería empezar con una primera pregunta, y es el tema de que Jesús llevó a sus discípulos, y eso yo creo que es algo importante, Jesús caminando con sus discípulos, su núcleo eran los discípulos, pero Él llevaba y trascendía y iba más allá de los parámetros que quizás
los discípulos por sí solos hubieran ido, ¿no? Claro. De hecho, aquí dice que los llevó a la región de Tiro y Sidón, ¿no? Y la primera pregunta es ¿por qué Jesús toma a los discípulos y los lleva a estos lugares, ¿no? A estos lugares paganos, ¿no? Jesús quiere darle una visión amplia de las misiones y del evangelio a un grupo de personas que había vivido y estado toda su vida en un contexto religioso donde ser judío significaba tener la salvación, donde ser judío significaba ser un pueblo especial y elegido por Dios. Entonces, Jesús quería llevarles más allá del nacionalismo religioso y encontrarles con una verdad, que Jesús no solamente vino por los judíos, sino que vino para salvar a todo el mundo, como dice la Escritura. De tal manera, amó Dios al mundo, para todo aquel que en Él crea, sea judío, sea gentil, sea dominicano, sea hindú o chileno. Ha venido a salvar. Sí, entonces, esa es la visión que podemos ver en esta lección del Dios que mira más allá de las cuatro paredes de un contexto religioso. Ahora, Jafet, llevémoslo un poco a lo práctico. Aquí la idea es poder traspasar esto a nuestra vida de hoy. Yo cuando era más pequeño, mi mamá siempre me decía, cuidado con tus amigos, cuidado con los amigos que escoges, ¿no? De hecho, hay frases que dicen, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Y Jesús era conocido por ser amigo de pecadores, por sentarse a la mesa de personas que no creían lo mismo, ¿no? Los judíos tenían un mensaje, algo impregnado, que era no contaminarse con las demás naciones, ¿no? Preservarse. Y muchas veces ese mensaje también llega a nosotros como cristianos, o sea, cuidado. Yo siempre crecí con eso, cuidado de cuáles son tus mejores amigos, porque tus amigos te van a terminar influenciando a ti. Entonces, ¿qué hacemos? Mira lo que pasó con Israel. Sí, sí. Mira lo que pasó con Israel. Israel, el Señor le dijo, ustedes van a ir a esta tierra especial que fluye leche y miel. Y en esta tierra van a estar rodeados de muchas naciones. Tengan cuidado, no se mezclen con esta gente. Porque el Señor sabía, si vemos un ejemplo, la historia de Jueces, capítulo 3, del 1 al 6, cuando les da la tierra prometida, Él les dice, no se mezclen. Al mezclarse, iban a tener un problema. Las mujeres con las cuales ustedes se van a mezclar les van a llevar a la idolatría. Vemos lo mismo que sucede con Salomón. Salomón empieza a tener mujeres por todos los lugares de Sidón, de Tiro, de Egipto y todas estas mujeres para él que terminan corrompiendo el corazón del rey. Y vemos este temor que ahora en el tiempo de Jesús tiene el pueblo y dice, no, espérate, no podemos mezclarnos con estas personas porque son pecadoras. Y porque en la historia pasada ya ellos sabían lo que podía suceder. Lo que podía suceder. Pero ahora vemos a Jesús teniendo o trayendo un paradigma diferente. Un Jesús que se sienta con publicanos y pecadores. Un Jesús que va a las naciones paganas. No para ser influenciado por ellas, sino para influenciar, para llevar un mensaje de esperanza. Yo creo que hay una lección allí. Creo que es seguro y sabio para un joven que está creciendo en la fe cuidar su círculo y con las personas que se rodea, porque son las que te influencian. Claro. Pero creo que también es sabio y prudente en el contexto bíblico que podamos sobrepasar esa línea e ir a donde aquellos que no han conocido el Evangelio y predicarle, hablarles del amor de Jesús. ¿Entiendes? Sí. Algo que me llama la atención de Jesús era que sus amigos más íntimos, o sea, su equipo, ¿no? Eran gente que compartía su fe, o sea, eran judíos, ¿no? Los discípulos. Y con ellos Jesús iba y alcanzaba y se hacía amigo de pecadores, gente que no compartía su fe. Yo creo que eso es un consejo también para nosotros. Yo creo, no me siento llamado a alejarme del mundo para que no me influencie, sino que yo me siento llamado a influenciar el mundo, ¿no? Definitivo. O sea, estar y ser influencia, ¿no? Pero cuando tú eres influencia, tú necesitas personas que estén ahí, que te respalden. Por eso es tan importante la comunidad, por eso es tan importante el rodearse de personas que sumen a tu fe, ¿no? Entonces, aquí no estamos diciendo que no seas amigo y tengas buenos amigos que quizás no comparten tu fe, porque Jesús lo hacía y amaba a todos. Pero sí estoy diciendo que quién va, por ejemplo, tu esposa o esposo. Aquí entramos quizás a un tema quizás más de pareja. Muchas veces uno dice, no, unáis en yugo desigual y todo, porque yo siento, la persona más íntima es mi esposa y amigos también íntimos. Yo siento que esos amigos
tienen que sumar a tu fe, ¿no? Claro, y Jesús mismo lo veía así. Sus amigos más íntimos eran personas que estaban, lo respaldaban, oraban por él, compartían la fe, porque como equipo debemos alcanzar el mundo. Entonces yo creo que ese es un concepto importante. Si tú quieres ir y alcanzar el mundo, aquí tampoco estamos diciendo voy a tomar, voy a unirme a la fiesta, o voy a hacer las costumbres que tienen mis amigos que no comparten mi fe. Tú puedes sentarse a la mesa con ellos, pero lo que me gusta de esto es que necesitamos gente que suma nuestra fe. No sé qué opinas tú también de esto. Yo creo que muchas veces hemos confundido la manera de hacer evangelismo y a veces queremos ser tan relevantes con la sociedad, queremos caer tan bien con la sociedad que llegamos a un punto que diluimos el mensaje del evangelio a tal grado que ya deja de ser evangelio. Entonces, hasta cierto punto, cuando nosotros vamos a las naciones y al mundo a compartir el evangelio, ten por seguro que va a haber opresión y va a haber choque. Porque las tinieblas no se mezclan con la luz, porque el agua y el aceite no se mezclan. Pero en medio de ese contexto, sí podemos ser creativos, sí podemos hacer cosas diferentes. Y yo soy uno de los primeros promotores de todas esas cosas que Dios nos anima a hacer. Pero debemos tener en claro que hay un mensaje de la palabra que es el mensaje que va a salvar a la gente. Exacto. Ese mensaje que es Cristo Jesús, que va a cambiar los corazones. Y yo te animo a que no tengas temor de compartir esas buenas noticias, porque son buenas noticias. Tal vez podemos estar un poco temerosos, pero cuando tú entiendes que lo que tú tienes es lo mejor que la gente necesita, no vas a tener temor de compartirlo. Así es. Y Jesús no tenía temor, no solamente de compartir este mensaje con gente que no compartía el bagaje contextual religioso que tenían los israelitas, sino que también en cada interacción Él le enseñaba cosas a sus discípulos y nos puede enseñar cosas a nosotros. Y me gustaría que leamos Mateo 15:22, que es la historia principal que nos tiene aquí, para poder reflexionar. Lo vamos a leer desde Mateo. Aquí hay dos perspectivas de Mateo y Marcos, y de hecho la guía de estudio nos lleva a pensar un poquito que Marcos se escribió para la mentalidad fuera de los judíos, ¿no? Y Mateo para una mentalidad judía. Y es interesante esta diferencia, ¿no? Así que me gustaría leer la historia aquí de Mateo 15 y vamos a leer quizás desde el 22, ¿te parece? Sí, dice el 22, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Hay varios elementos interesantes ahí. Esta mujer cananea, en otras palabras, una mujer que no tiene un trasfondo judío, reconoce a Jesús como el Señor. Esto es importante porque esta palabra Señor... Hijo de David. Hijo de David. Entonces está haciendo dos cosas. Señor, te estoy reconociendo como autoridad sobre mí, una autoridad eterna. Recuerda que la palabra Señor no es solamente refiriéndose a un título terrenal, sino Señor como el Dios creador. Por eso los judíos tenían esta mentalidad de cambiar el nombre de Jehová por Señor porque era tan sagrado. Sí. La palabra Señor tiene un contexto divino, refiriéndose a Dios. Claro. Lo otro, hijo de David, tú eres el Mesías. Estás reconociendo a Jesús como Dios, Jesús como el Mesías. Y mira la siguiente frase: ten misericordia de mí. Claro. Wow. Mi hija está endemoniada, atormentada por un demonio. La gente fuera está sufriendo grandemente. Está padeciendo muchas cosas difíciles. Sí. Y el llegar a Jesús es entender que solamente Jesús es la solución para aquel que está siendo atormentado y está sufriendo grandemente en la vida. Y esto lo podemos unir con lo que estudiamos uno de los últimos días, el día jueves, que es eso de encontrar fe en lugares inesperados. Sí. ¿No? O sea, hay personas que tú ni te imaginas que puedan incluso enseñarte a ti lecciones de fe, ¿no? Como tú dices, esta mujer que posiblemente los discípulos la miraron y dijeron: no, es pagana, ¿no? De otra nación, adora a otros dioses, adora a ídolos. Pero ella tenía una fe preciosa. O sea, imagínate, el reconocer a Jesús como Señor, reconocerlo como el Mesías y reconocer su condición también, tener misericordia de mí. O sea,
yo creo que eso es lo que también podemos reflexionar. Muchas veces te puede sorprender si tú te abres, tú llegas y hablas con personas que no tienen tu misma religión, no participan en tu misma denominación. Tú te vas a encontrar que la fe se encuentra en lugares inesperados. Porque Dios no se mueve según nuestras etiquetas y nuestros lugares que pensamos que Dios se mueve aquí, no allá, no. Dios trasciende esas barreras y llega a lugares inesperados. Mira lo que Jesús le dijo a un centurión que también tenía alguien cercano, muy enfermo, y Jesús le sana. Mira lo que Jesús le dice. Al oír Jesús las palabras de este hombre que le dijo, ¿sabes qué? Con la palabra que digas va a ser sano mi siervo. Jesús se maravilló y le dijo, de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. So, Jesús está sorprendido por este hombre lleno de fe y nos ayuda a entender que la fe va más allá de lo que podemos entender y se puede encontrar, como tú mencionas, en lugares inesperados. Y ahí Jesús dice, o sea, ni en Israel he encontrado esta fe. O sea, en toda su vida es como, y Jesús no miente, o sea, te está diciendo, ni mis discípulos, ni los que yo llamé a parte de mi equipo, no encontraron en ellos la fe que tienes tú, ¿no? Entonces, eso es tremendo, o sea, decirle a una persona que para ellos era inmundo, tú no tienes su fe, ¿no? Pero ahora me llama la atención que a diferencia de cómo trató al centurión, a esta mujer la trata con cierta indiferencia al principio. De hecho, versículo 23 dice, Leamos, pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaban diciendo, despide pues y da voces tras nosotros. Despídela, por favor. Esta muchacha está haciendo un estorbo. Está deteniéndonos de la obra del ministerio. Vamos a otro lugar. Mira, que esta mujer, olvídate. Pero fíjate, Jesús continúa el diálogo con esta mujer. Él no le hace caso a lo que dicen los discípulos. Porque Jesús quiere enseñarle una lección a los discípulos en esta aparente dureza de sus palabras. Sigue diciendo. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Yo no sé si a ti te impacta esta expresión de la mujer. Socórreme. Señor, socórreme. Oye, ¿será que hay alguien en India, en la ciudad de San Antonio, aquí en la ciudad del Valle, que en silencio clama, Señor, socórreme? Sí. Y que te esté enviando a ti para que tú seas la mano del Dios que socorre. Interesante que esta mujer sabía quién era Jesús, ¿no? Porque podría, con la primera frase de Jesús, mira, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, está diciendo, mi misión principal es con Israel, ¿no? Esta mujer podría haber dicho, ok, yo soy una oveja que no es de Israel, así que me voy. Pero la mujer se adelanta, ¿no? Y ella dijo, pero Señor, dice, ¿no? Socórreme. O sea, vino y se postró primero y dijo, Señor, socórreme. Entonces, creo yo que la fe que tenía esta mujer era tremenda, ¿no? Y como tú dices, pensar en que ahí puede haber personas, incluso más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, que no tienen nuestra misma denominación o sistema de creencias, que también estén necesitadas. Porque aquí no estamos hablando de creencias, estamos hablando de una necesidad, ¿no? Y todos tienen necesidad de Dios. La mujer sigue conversando con Jesús. Y en la conversación hay unas palabras que tienen una connotación fuerte para nosotros ahora mismo. Dice, no está bien tomar del pan de los hijos y echársela a los perrillos. Y la mujer respondió, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces Jesús le dijo a la mujer, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Wow. Jesús permitió esta interacción por dos razones. Primero, para ayudarle a entender a los discípulos que la dureza de los judíos en su trato con los extranjeros no era la forma correcta. Exacto. Y número dos, que Jesús no se estaba limitando al pueblo judío para salvarlo, sino que había abierto el camino para que todo aquel que llegue pueda ser salvo. Porque Jesús pudo haber dicho, ¿sabes qué? No, yo no te voy a sanar, ni aunque tú te arrastres y camines
de rodillas. Porque Jesús ya le había dicho algo fuerte, o sea, le dijo, o sea, no es correcto, en otra forma la trató de una manera despectiva, ¿no? Aparentemente. Aparentemente, ¿no? Y por eso me gustó mucho. Jesús estaba haciendo un espejo, ¿no? De cómo hubiera actuado cualquier israelita, ¿no? Pero en esa interacción, la mujer aún no se rinde, ¿no? Y le dice, pero aún lo que tú me estás diciendo, aún una migaja me es suficiente, ¿no? Wow. Entonces creo que esto es importante, ¿no? Muchas veces Jesús enseñaba a los suyos de una manera gráfica, pedagógica, para demostrar cómo nosotros muchas veces estamos llenos de prejuicios también, ¿no? Cómo nosotros quizás a veces tratamos a la gente sin darnos cuenta, ¿no? Imagínate, no sé, aquí tenemos un cartel que dice, ¿no? Afuera, una iglesia de brazos abiertos, ¿no? Y quizás tú digas, no, pero no me gusta, ¿no? Porque no, aquí vamos a recibir a todos, ¿no? Sea como sea, estén donde estén, o vengan de donde vengan. Y yo digo, sí. O sea, si la iglesia no existe para eso, ¿para qué entonces existe la iglesia? Si todos somos esos pecadores que necesitan a Jesús, todos necesitamos encontrarnos y abrir los brazos a personas también inesperadas. Mira esta cita de las Escrituras, en 1 de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Así es. Dios ha hecho provisión para todo el mundo. ¿Y qué mejor lugar que este lugar para que abramos nuestros brazos y podamos recibir a todo el mundo? No importa su orientación sexual, no importa su trasfondo, su historia, su pasado, los recibimos y le presentamos al Dios de la gracia. Sí. Porque lo mejor de todo es que no es mi tarea transformar a la gente, sino la tarea del Maestro. Jesús es el que hace lo que tú y yo no podemos hacer, cambiar el corazón. Claro. Y hay una expresión muy bonita que vemos en Jesús, creo que es Mateo capítulo 9, cuando llega la multitud de personas a donde Jesús, y dice el texto, a ver si lo puedo conseguir por acá, que Jesús les miró y tuvo compasión de ellos. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desesperadas como ovejas que no tenían pastor. Así es. Y no está hablando de nosotros los pastores terrenales, sino del pastor celestial, que tiene compasión. ¿Será que Dios nos está llamando hoy a que miremos con ojos de compasión? Hay un canto muy lindo de Santiago Benavides que dice, ¿cómo es la mirada de Jesús? ¿Cómo Jesús miraría a la prostituta? ¿Cómo Jesús miraría al mendigo de la calle? ¿Cómo Jesús miraría al que nos pasó por el camino, por el frente y nos hizo un corte de pastelito, dirían en República Dominicana, y nos pasó por el medio con el carro? ¿Cómo miraría Jesús? Sabes que esto me recuerda un poquito a lo que hicimos el sábado pasado. Con el coro estuvimos cantando aquí en la iglesia. Y muy bonito, ¿no? Cómo cantó el coro, agradecer a todos los que tuvieron parte ahí de esta cantata. Y me llevó a observar un poco, ¿no? Yo estaba ahí en el sonido, estaba amplificando ahí y veía como a los lados a la gente disfrutando, sacando fotos, ¿no? A la gente, sí, algunas conectadas, otras quizás no tanto, quizás simplemente sentadas escuchando el concierto. ¿Y por qué te digo esto? Porque fue un programa muy bonito aquí, pero después llevamos lo mismo hacia la cárcel, ¿no? Y estuvimos en la cárcel cantando. Y sabes que yo observé después a la gente también de la cárcel, cómo ellos estaban, la actitud que ellos tenían. Y sabes que me llamó mucho la atención porque personas ahí en prisión estaban con los ojos cerrados, estaban muchas llorando, estaban algunos con las manos levantadas, adorando, ¿no? Junto con el coro. Entonces me llamaba un poco la atención porque a veces nosotros como iglesia, como que nuestras necesidades están suplidas, creemos que, ¿no? Y nos olvidamos que eso es el mayor riesgo de todos. Creer que ya lo sabemos todo, que lo tenemos todo, que tenemos la verdad, que simplemente estoy disfrutando de un lindo programa del cual le puedo sacar fotos y listo y me voy.
pero ver la diferencia con personas que realmente están necesitando escuchar que son perdonadas, que están necesitando un milagro de Jesús, que así como esta mujer pagana decía, socorro Señor, te necesito, no me importa, una migaja es suficiente para mí, ¿no? A veces nosotros estamos acostumbrados a un banquete, ¿no? Y como estamos acostumbrados al banquete, ¿entiendes? Pensamos que por ser hijos en la mesa, lo que tenemos lo merecemos. Uh-huh. Y hay algo interesante que mientras tú dialogabas llegaba a mi mente, y es que mientras más conscientes somos de nuestro quebranto, más asombro tendremos de su gracia. Así es. Solamente los que están rotos y quebrantados, o los que entienden, porque todos estamos rotos y quebrantados. El que está en la cárcel, como el que está en su oficina cogiendo aire. Todos estamos rotos y quebrantados, dice la Biblia, porque no hay ni un justo, no hay ni uno que haga el bien. Todos nos apartamos, todos nos descarriamos. Pero es aquel que entiende su propio quebranto, que al mirar la gracia recibe un asombro tal que no puede responder de otra manera que no sea en adoración. Exactamente. Es que, Señor, lo que tú has hecho por mí, yo no lo merezco. O sea, no es por mi título, no es por lo que yo... No lo merezco. Y es solamente tu gracia la que ha permitido que yo reciba tan grande amor. Así es. Y ahí viene la parte que me choca de la lección y en la cual somos retados a reflexionar. ¿Será que a veces estamos siendo como el pueblo de Israel? Que nuestro nacionalismo religioso nos lleva a tener un sentimiento de superioridad. Porque yo tengo la verdad, porque yo conozco, porque soy el remanente o soy el pueblo escogido de Dios del tiempo del fin. Entonces me siento de esta manera. Y el reto es cuidado. Exacto. Que nuestro sentimiento de espiritualidad por ser el pueblo de Dios nos puede llevar de camino a la misma perdición. Exacto. Exactamente. Pensamos que estamos disfrutando del banquete cuando en realidad se nos olvida el privilegio de estar sentados a la mesa con Jesús, ¿no? Y de dónde vinimos también, de dónde nos sacó. Cuando tú hablabas me pensaba, ¿no? El que mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Se nos olvida que se nos ha perdonado todo. Se nos olvida que si estamos aquí es por gracia y misericordia de Dios, ¿no? Se nos olvida que somos tal y igual de pecadores. Nuestra condición es la misma que aquel que está ahí en prisión. Solamente que a veces porque no estamos viviendo las consecuencias quizás, o porque estamos viviendo una falsa estabilidad, sentimiento de estabilidad, se nos olvida que somos simplemente tan frágiles y personas que necesitan desesperadamente de la gracia. Entonces, creo yo que tenemos que volver a percibir que estamos en un banquete, que tenemos... O sea, imagínate aquí, sábado a sábado, venimos a adorar, venimos a abrazarnos, venimos a conectarnos con la palabra y tenemos acceso a la palabra, cantamos, pero muchas veces se vuelve eso rutinario, ¿no? Se vuelve el banquete rutinario y se nos olvida que hay gente allá afuera que simplemente por una migaja de lo que nosotros estamos recibiendo, o sea, es suficiente para ellos. Porque le apreciarían como nosotros no estamos apreciando lo que recibimos. Porque somos mendigos espirituales y no nos hemos dado cuenta. Exacto. Solamente cuando entendemos nuestro propio quebranto delante de Dios, reconoceremos que todo lo que tenemos es por gracia. Que no hay nada que me haga especial a mí, más que la gracia de Dios en mi vida. ¿Por qué Dios llamó a un pueblo para sí? Llamó a un pueblo para sí por gracia. Porque Él dijo, ¿sabes qué? Este es el pueblo que yo quiero utilizar para este tiempo por gracia. No porque era más bonito, más lindo, más fiel. No. Gracia. La gracia de Dios que va más allá de nuestras comprensiones, de nuestro entendimiento. Y yo no sé dónde tú estás hoy o cuál sea tu experiencia religiosa. Pero a mí me gustaría animarte a que hagas esta oración conmigo. Señor, dame un corazón humilde para caminar en tu voluntad. Ayúdame a ver mi propio quebranto y entender que por gracia recibí y por gracia voy a dar. Es lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos. Cuando los discípulos fueron y sanaron, restauraron, sanaron, sacaron los demonios, Jesús le dijo, lo que por gracia recibiste, dadlo por gracia.
Y es el mismo llamado para la iglesia hoy. ¿Cómo alcanzar al perdido? ¿Cómo alcanzar a los no alcanzados? Teniendo una conciencia clara. No somos una secta, no somos un pueblo separatista, no somos un pueblo de puertas cerradas, un pueblo que se cree superior o mejor porque tiene un conocimiento que tal vez otras personas no tienen. Somos un pueblo que con humildad nos humillamos delante de la presencia de Dios. Y entendemos que no lo sabemos todo, que todavía nos queda mucho por aprender. Y que nuestra salvación no está en nuestra información, sino en su gracia que me salvó. Wow. Yo quisiera terminar con una oración, ¿te parece, Jafet? Claro que Vamos sí. a orar para que Dios plante este deseo en nuestro corazón de poder dar gracia también, ¿no? De poder ser esa expresión de la gracia de Dios hoy, que tanto se necesita, ¿no? Dejar atrás los juicios, dejar atrás las paredes que nosotros mismos levantamos. Se me hace recordar una imagen que se las puedo mostrar después, que hay un pastor que todos sus mensajes los da en dibujos, ¿no? Y hay un dibujo que a mí me encanta, que me gustaría imprimirlo y dejarlo en mi casa ahí, porque se ve a mucha gente dibujando con lápices gigantes líneas, cuadrados, ¿no? Separándose unos de otros. Y se ve entre medio de ellos uno distinto, que es Jesús, ¿no? Con el lápiz al revés, borrando las líneas, ¿no? Y los otros escribiendo. Entonces, yo creo que debemos empezar a borrar las líneas que hemos nosotros dibujado, que nos separan, porque Jesús está sacando esas líneas que nos dividen para que podamos ser uno en Él. Así que oremos para que Dios nos ayude y podamos también seguir su ejemplo de poder llegar a esos lugares que tanto se necesitan con el mensaje de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos diste una nueva lección hoy de poder, Señor, seguir tu ejemplo, de poder avanzar a esos lugares inesperados. Cuando tú estuviste aquí, Señor, en este mundo y miraste estas multitudes, Señor, tuviste compasión por ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Hoy, Señor, te he pedido que tengas compasión de nosotros en primer lugar, porque a pesar de que nosotros hemos sido invitados a sentarnos en el banquete, muchas veces no lo apreciamos, o creemos que lo merecemos, o creemos que ya llegamos al lugar donde necesitábamos, cuando tú quieres hacer tantas cosas más por nosotros, Señor. Hay tanto más que tienes disponible para nosotros, que nos seguimos conformando con el lugar en donde estamos. Pero, Señor, que podamos avanzar, que podamos levantarnos, Señor, e ir en búsqueda de aquellos que necesitan escuchar de tu palabra. Que podamos romper prejuicios, que podamos derribar murallas, Señor. Y podamos con ojos de compasión mirar y abrazar también a las personas que quizás tienen otros trastornos. Y darnos cuenta, Señor, que tú has llegado también a ellos, tu Espíritu Santo también los cubre, también has llegado a sus corazones y podemos encontrar fe en lugares inesperados y seguir creciendo también. Así que quédate con nosotros, acompáñanos, úsanos, Señor, porque el tiempo está cerca y tú quieres pronto venir y volver en las nubes de los cielos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bye, bye. Que Dios te bendiga.